¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ayer no les presentamos el video de la noche porque estábamos inmersos en la cobertura de Morena, el resultado final de este ejercicio que arrojó a su representante para la silla del Águila en el 2024. No hay sorpresas. Es Claudia Sheinbaum quien se alza con la victoria y quien se convierte en la coordinadora de la Cuarta Transformación y recibe el bastón de mando por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien abiertamente ha dicho: me voy a dedicar a gobernar de forma total a partir ya de este momento. Hay algunas voces que señalan: Andrés Manuel López Obrador se evidencia que también se metió en Morena. Obvio, López Obrador es el líder natural de Morena, forjó al partido en su imagen y semejanza, y como tal, es un peso específico en todo lo que sucede alrededor y al interior de ese partido político, y lo ha sido durante los últimos años, y tendría que seguir siéndolo, si me lo permite, para garantizar que las cosas caminen de manera correcta, para garantizar que las cosas se vayan acomodando de tal forma que se pueda garantizar la victoria el próximo año. Por supuesto, sin trastocar la ley en ningún sentido. Hablamos de un liderazgo político y al interior precisamente de este partido, que ayer vivió un momento clave en su historia al nombrar a Claudia Sheinbaum después de un proceso que fue sometido al escrutinio ciudadano, un proceso que recibió críticas por parte de uno de los contendientes, de Marcelo Ebrard Casaubon, ex canciller de nuestro país, quien queda en el segundo lugar y quien denunció irregularidades, pero sobre todo quien en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, pues abiertamente anuncia que no hay lugar para él en Morena, ya que él pidió que se repusiera el proceso, no le hicieron caso y por lo tanto dice: ya, no cabemos en Morena, pero garantizo que estaré en la boleta presidencial. Lo comentábamos el día de ayer: Marcelo Ebrard es muy posible que sea recibido con los brazos abiertos por Movimiento Ciudadano que requiere un candidato fuerte que le permita crecer en los números, que logre alcanzar entre el 12, 15, 18% y que les permita tener escaños y curules y jugar un papel bisagra durante las discusiones de las reformas importantes en el próximo sexenio. Ese en uno de los escenarios. Difícilmente Marcelo Ebrard va a ganar la presidencia de la República en el 2024 con Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque su presencia va a atomizar el voto de la oposición, le va a quitar votos definitivamente a una ya de por sí alicaída y contradictoria Xóchitl Gálvez, que no busca el voto duro de Morena, sino lo que busca son a los despolitizados, a aquellos que están indecisos, a los enojados con Andrés Manuel López Obrador, a los que no tienen partido político como tal. Entonces, la figura de Ebrard gana más en estos sectores, pero por mucho, que la de Xóchitl Gálvez. Entonces, ojo con esto que les voy a decir. No descartemos en un futuro, porque falta todavía, que el patrón de la oposición, que Claudio X González, se dé cuenta que Xóchitl Gálvez, bueno, ni a la esquina, así de sencillo, ni a la esquina, y que decida que Xóchitl Gálvez decline a favor de Marcelo Ebrard Casaubon y de esa manera, pues tengan un candidato en apariencia mucho más fuerte para enfrentarse a Claudia Sheinbaum, a Morena y a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin duda alguna va a aparecer en la boleta. Es el político más popular que tenemos en el país. La gente sigue a Morena por el López obradorismo y en ese sentido, por supuesto que va a jugar la simpatía hacia el presidente de la República y se va a trasladar hacia quien está al frente en este momento del partido y de la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum, que tendrá que mostrar capacidad y oficio político para lograr la unidad tan necesaria en el partido. Porque es cierto, ayer en el discurso los otros cuatro candidatos perdedores le ofrecieron su respaldo, incluso Ricardo Monreal se acercó a darle un abrazo, pero esos son palabras. En los hechos hay que consolidarlos. Y es ahí donde Claudia tendrá que mostrar ese colmillo que fue afilando durante los últimos meses, que la llevó a tejer alianzas con gobernadores, lo cual se vio reflejado
en la votación final que se presentó el día de ayer. Un comportamiento que algunos dicen, preguntan, ¿es antiético? No, no es antiético, es política. Y eso me parece que fue algo de lo que le faltó a Marcelo Ebrard Casabón, quien se sintió presidente de la República, quien sintió que él era el candidato de Andrés Manuel López Obrador por esta vieja historia de que se hizo a un lado en el 2012 para que el político tabasqueño pudiera competir. No, me parece que a Ebrard le faltó entender un poco más que no solamente se trataba de la nomenclatura morenista, sino también de ver más abajo, acercarse más abajo. Me parece que eso era determinante y Sheinbaum lo supo hacer para crear las condiciones necesarias en donde sí hubo acarreo, sí hubo cargada, porque crearon las condiciones necesarias para que cuando iniciara este proceso, la mayoría de los votantes pues diera por un hecho que sería Claudia Sheinbaum, reitero, la hija política de Andrés Manuel López Obrador, la persona que en diferentes ocasiones ha aceptado continuar la cuarta transformación desde la óptica del López Obradorismo y que hoy por hoy le es extremadamente leal al político tabasqueño, pero que ojo, como toda mandataria, tarde o temprano va a necesitar su propio margen de acción y tendrá que marcar cierta distancia con su antecesor porque así se ejerce el poder por mucho cariño, por mucho amor, por mucho respeto que le tengas a la persona que te ayudó a llegar a ese lugar. ¿Eso quiere decir que habrá traiciones? No, por supuesto que no. Es muy diferente. Es muy, pero muy diferente. Simple y llanamente son, como diría el maestro Cosío Villegas, ¿no? La personalidad, la forma, el estilo de gobernar. Marcelo Ebrard Casaubon, lo mencionábamos, no tiene mucho para dónde hacerse. Vamos a esperar que lo que sucede en las próximas horas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue tajante en señalar: Ebrard es mi amigo, no, lo quiero mucho, y la decisión que él tome se le va a respetar. Es decir, no actuó de manera agresiva, no actuó de manera violenta, no lo golpeó, no lo criticó, no lo atacó, mostrando precisamente esa experiencia para buscar la unidad al interior de Morena, porque ya lo mencionábamos hace un momento. Es muy diferente irte como víctima, como mártir, a como traidor. Tú te vas como mártir, por ejemplo, y puede ser que arranques un pedazo de los votantes, de los simpatizantes de tu anterior partido. Te vas como traidor y muy poca gente te quiere cerca. Y eso también lo sabe Andrés Manuel López Obrador. Oigan, ya para concluir, solamente mencionarles también tres factores rápido. A ver, Gerardo Fernández Noroña, mis respetos para Fernández Noroña. De verdad, qué campaña se aventó el legislador, sin grandes recursos, basado en sus grabaciones que hacía todos los días por Facebook, cercano a un sector de la población, sin duda alguna, con un discurso muy auténtico, muy, muy auténtico. Se fue al tercer lugar. Es decir, no es cosa menor, se fue al tercer lugar, ya sin Ebrard, pues la lógica indicaría que él será el próximo coordinador de los senadores de Morena, si es que las cosas se quedan como estaban estipuladas, ¿no? Entonces me parece que Gerardo Fernández Noroña es el ejemplo perfecto, pero perfecto, de alguien que sabe hacer una campaña hormiga, como se le dice popularmente. Y habrá que estudiar precisamente la manera en cómo utilizó las redes sociales para llegarle a muchos de sus simpatizantes y para convencerlos. Porque tú puedes tener una transmisión diaria, pero otra cosa es que convenzas a la gente. Dos, Adán Augusto. Adán Augusto arrancó como el tercero en discordia con posibilidades de ser el primero y sin embargo se cayó abruptamente, perdió el respaldo de López Obrador, aquí lo dijimos, ustedes lo saben, cuando el presidente cuestionó el uso de recursos en los espectaculares y que Adán Augusto jamás pudo explicarlos, además de que muchos sectores de Morena nos han comentado y ayer nos comentaban que ellos no iban a votar por Adán Augusto porque consideraban que era una copia de Andrés Manuel y que ellos querían, que sabían diferenciar entre la copia y el original, ¿no? Que se exageró en la copia que buscó hacer Adán Augusto del propio Andrés Manuel López Obrador, que no habría caído bien, supuestamente, insisto, con base en lo que nos dijo muchas personas ayer, en una mayoría de los votantes de Morena que se inclinaron por eso, por Claudia Sheinbaum o en su defecto por el propio Gerardo Fernández Noroña. Y finalmente, y esto lo vamos a dar un poquito más amplio, vamos a hacer uno en la noche más amplio de este tema, el papel de los medios. Jorge Ramos es miserable.
miserable. Ayer su nota fue: se derrumba Morena, se fractura Morena, el presidente pierde el control de Morena, todo a raíz de la salida de Marcelo Ebrard Casaubon, del rompimiento de Ebrard. Insisto, Ebrard es un cuadro importante, nadie puede negarlo es absurdo, pero pensar que la salida de Ebrard fractura de una manera decidida Morena o daña al presidente de la República, sinceramente me parece también una exageración que está basada más en un interés mediático personal de golpear a un gobierno que de verdad analizar a fondo las consecuencias de dicha decisión por parte del canciller. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer y nos vemos en la noche.